Abre el grifo. Un gesto simple, casi automático, ¿verdad? Lo haces por la mañana medio dormido para lavarte la cara. Lo repites para cepillarte los dientes, para llenar la cafetera, para darle de beber al perro. No piensas en ello. El agua simplemente está ahí. Es como el aire que respiramos, un derecho que damos por sentado, una promesa silenciosa que nos hace la civilización. Creemos que siempre saldrá agua de ese tubo de metal. Pero, ¿y si un día, hoy, 12 de agosto de 2025, ese gesto tan cotidiano se convierte en un recuerdo? ¿Y si al girar la manilla solo escuchas un silbido hueco, el eco de una tubería vacía? Es una pregunta que incomoda, que preferimos no hacernos. Nos han vendido la idea de que el progreso es imparable, que la tecnología lo soluciona todo. Tenemos coches que casi conducen solos, teléfonos que nos conectan con el otro lado del mundo en un segundo. Pero hemos olvidado lo más básico, lo más fundamental: el agua. Esa molécula simple, H2O, de la que depende absolutamente todo. Sin ella no hay vida, no hay comida, no hay industria, no hay futuro. Y la estamos tratando como si fuera infinita, como un recurso inagotable que podemos malgastar sin consecuencias. La realidad, la que no queremos ver, es que el agua potable es un bien escaso, frágil y cada vez más amenazado. Imagina por un momento que ese día ha llegado. Te levantas, vas a la cocina y no hay agua, ni una gota. Pensar que el agua simplemente se acaba es demasiado simple. No es magia negra, es una tormenta perfecta de causas que nosotros mismos hemos creado. La primera y la más evidente es el cambio climático. Nos suena a osos polares en icebergs que se derriten, pero sus efectos son mucho más cercanos. Provoca sequías más largas y más duras. Donde antes llovía de forma regular, ahora pasan meses sin una sola gota. Y cuando por fin llueve, lo hace de forma torrencial, violenta. Esa agua no empapa la tierra ni rellena los acuíferos, arrasa con todo y se va directa al mar. Luego está el consumo descontrolado. Vivimos en la sociedad del derroche. La agricultura intensiva, por ejemplo, se bebe cerca del 70% del agua dulce del mundo. Piensa en los aguacates o los frutos rojos que ves en el supermercado en pleno invierno. Unos simples vaqueros, pueden necesitar hasta 10.000 litros de agua para su fabricación. La contaminación es la tercera gran grieta de este sistema roto. No solo gastamos más agua de la que tenemos, sino que además ensuciamos la poca que nos queda. Y por último, la mala gestión. Las infraestructuras son viejas. Se calcula que en muchas ciudades se pierde entre un 20% y un 30% del agua potable por fugas en las tuberías. Es como intentar llenar un cubo con agujeros. Imagina tu rutina diaria. Ahora quítale el agua. Todo se desmorona. La higiene personal, ese pilar de la salud pública, se convierte en un lujo inalcanzable. La gente empieza a reutilizar el agua sucia para lo que puede. Las enfermedades que creíamos erradicadas, como el cólera o la disentería, empiezan a reaparecer. Los hospitales, que necesitan agua para esterilizar, para limpiar, para todo, colapsan. La alimentación cambia de forma radical. Cocinar se vuelve una odisea. Se recurre a alimentos procesados, enlatados, a todo lo que no requiera agua para su preparación. El concepto de hogar, de casa, también se transforma. Los electrodomésticos que nos facilitaban la vida, como la lavadora o el lavavajillas, se convierten en trastos inútiles. La carga mental y física recae, como casi siempre, sobre las mujeres, que históricamente han sido las encargadas de gestionar el agua en el hogar. Ver a tus hijos con sed y no poder darles un vaso de agua es una forma de tortura. En las grandes ciudades, el desastre adquiere una dimensión monstruosa. Son gigantes con pies de barro, totalmente dependientes de sistemas de abastecimiento que traen el agua desde cientos de kilómetros de distancia. Cuando esos sistemas fallan, el caos es inmediato. Los primeros días, la gente agota el agua embotellada de los supermercados. El gobierno intenta organizar repartos con camiones cisterna, pero es imposible llegar a todos. Los rascacielos de oficinas, los centros comerciales, los hoteles de lujo, todo se paraliza. Sin agua no se puede limpiar. Los sistemas de refrigeración no funcionan. Los baños son inutilizables. Los barrios ricos, con sus piscinas y jardines, se convierten en el objetivo de la ira de quienes no tienen ni para beber. En las ciudades más pequeñas y en los pueblos, la situación es diferente, pero no menos dramática. Aquí la gente está más cerca de la fuente del problema. Ven cómo los pozos de los que han bebido sus familias durante generaciones se secan. Los pueblos que vivían de la agricultura se convierten en pueblos fantasma.
El campo es la primera línea de batalla en la guerra por el agua, y es el primero en caer. Para un agricultor o un ganadero, la falta de agua no es una incomodidad, es la ruina absoluta. Imagina a un ganadero que tiene que decidir a qué animales sacrificar porque no tiene agua para todos. El paisaje cambia de forma desoladora. Los campos verdes se vuelven amarillos, luego marrones. La tierra se agrieta como la piel de un anciano. El sonido del campo, el murmullo de los insectos, el canto de los pájaros, se apaga. Solo queda el silencio y el viento levantando polvo. Este colapso del mundo rural tiene un efecto dominó devastador en toda la cadena alimentaria. Si el campo no produce, no hay comida en las ciudades. Los precios de los alimentos básicos se disparan hasta niveles inasumibles para la mayoría de la población. La comida se convierte en un artículo de lujo. Cuando un bien básico como el agua escasea, la economía tal y como la conocemos se viene abajo. La primera consecuencia es una inflación galopante. El precio del agua embotellada se multiplica por 10, por 100. Solo los más ricos pueden permitírsela. Aparece un mercado negro, mafias que controlan pozos ilegales o que asaltan los camiones cisterna del gobierno para vender el agua a precios desorbitados. La industria se paraliza, sectores enteros que dependen del agua, como el energético, el textil, el tecnológico o el de la construcción, tienen que cerrar. La convivencia social se rompe en 1000 pedazos. La desesperación saca lo peor del ser humano. Los robos de agua se vuelven comunes. Surgen conflictos entre barrios, entre pueblos, entre regiones. Se levantan barricadas para proteger las pocas fuentes que quedan. A nivel internacional, la falta de agua se convierte en la principal causa de conflicto. Las guerras del siglo XXI no serán por el petróleo, serán por el agua. Ante un desastre de esta magnitud, los gobiernos se enfrentan a un dilema terrible. ¿Qué hacer? La primera respuesta, la más instintiva, es el racionamiento estricto. Se establecen cupos de agua por persona y día, unos pocos litros para beber y cocinar, nada más. La policía patrulla las calles para detectar fugas o consumos ilegales. La vida de los ciudadanos pasa a estar controlada por el Estado de una forma que nunca antes habían imaginado. Otra posible reacción es la búsqueda desesperada de soluciones tecnológicas. Los gobiernos invierten miles de millones en la construcción de grandes plantas desaladoras en la costa. La desalinización parece la solución mágica, pero tiene sus propios problemas. Consume una cantidad enorme de energía, lo que agrava el cambio climático si esa energía no es renovable. A nivel comunitario, surgen respuestas de todo tipo. Por un lado, la solidaridad. En muchos barrios, la gente se organiza. Crean sistemas para recoger el agua de lluvia. Comparten la poca agua que consiguen. Pero también surge la reacción contraria, el sálvese quien pueda. Grupos de personas se arman para proteger sus recursos. Los que tienen poder o dinero se construyen búnkeres con sistemas de purificación de agua propios. El gobierno se ve obligado a movilizar al ejército para proteger las infraestructuras críticas del agua, lo que aumenta la sensación de vivir en un estado de guerra. Aunque el panorama parezca desolador, no todo está perdido. Aún estamos a tiempo de evitar el colapso, pero requiere un cambio de mentalidad radical. La primera es la eficiencia. Tenemos que empezar a tratar el agua como lo que es, un tesoro. Esto pasa por modernizar las redes de distribución para acabar con las fugas. Pasa por instalar en casa dispositivos de bajo consumo. Cada gota cuenta. En la agricultura, el mayor consumidor, el cambio tiene que ser revolucionario. Hay que invertir en sistemas de riego por goteo que llevan el agua directamente a la raíz de la planta sin desperdiciar nada. Hay que apostar por cultivos más resistentes a la sequía y hay que recuperar técnicas tradicionales como la construcción de bancales para retener el agua de la lluvia. Una de las grandes claves es la reutilización. El agua que usamos para ducharnos o para la lavadora, las llamadas aguas grises, se puede tratar de forma sencilla y reutilizar para el inodoro, para regar o para limpiar las calles. Y por supuesto, hay que proteger nuestras fuentes naturales de agua. Esto significa reforestar las cuencas de los ríos. Los bosques son como esponjas, retienen el agua de la lluvia, la filtran lentamente y recargan los acuíferos. Cuidar nuestros ríos y acuíferos es cuidar nuestra póliza de seguro para el futuro.
Hemos viajado a un futuro que da miedo, un futuro de grifos secos, de ciudades sedientas y de campos muertos, un futuro de conflicto y desesperación. Puede que parezca una exageración, una historia para asustar, pero los datos, los informes científicos, las noticias que llegan cada día de más lugares del mundo, nos dicen que no es una fantasía, es una posibilidad real. La crisis del agua nos pone un espejo delante, nos obliga a mirar las contradicciones de nuestro modelo de sociedad, un modelo que valora más el crecimiento económico infinito que la salud del planeta que nos sostiene, que prioriza el beneficio a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo, que ha convertido un derecho humano fundamental, como es el acceso al agua potable, en una mercancía con la que se puede especular. La responsabilidad es de todos, pero no es igual para todos. Los gobiernos tienen la obligación de planificar, de invertir, de legislar para proteger un bien común. Las grandes empresas, sobre todo las del sector agrícola e industrial, tienen que asumir su enorme huella hídrica y transformarse hacia modelos sostenibles. Pero nosotros, como ciudadanos, como consumidores, también tenemos un poder y una responsabilidad. Cada vez que compramos, que votamos, que abrimos el grifo, estamos tomando una decisión. Al final, todo se reduce a una elección muy simple. Podemos seguir ignorando las señales, esperando que alguien más solucione el problema, hasta que un día sea demasiado tarde y solo nos quede pelearnos por la última gota. O podemos empezar a actuar hoy, ahora mismo, exigiendo cambios a nuestros políticos, cambiando nuestros hábitos de consumo, enseñando a nuestros hijos el valor del agua. La solución no vendrá de un gran héroe ni de una tecnología milagrosa, vendrá de la suma de millones de pequeñas acciones, porque cada gota que ahorramos, cada río que limpiamos, cada árbol que plantamos, es una gota de esperanza para el futuro. El vaso todavía no está vacío del todo, pero se está vaciando muy deprisa.